Hola a todos, qué gusto verlos, qué gusto que podamos estar este tiempo meditando juntos en la palabra de Dios. Y te pido que por favor me acompañes al capítulo 35 del libro de Éxodo. Estamos en la recta final de este libro, el segundo libro de la Biblia. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Empezamos Génesis y ya estamos terminando con el libro de Éxodo. Y vamos a estar meditando en una porción que va desde este capítulo 35, versículo 1, hasta el versículo 7 del capítulo 36. Ahí vamos a estar meditando el día de hoy. Pero antes de entrar ahí, quiero que fijes tu vista y me acompañes al verso 20, capítulo 35, verso 20 al 22. Vamos a leer esta porción y vamos a hacer una oración y después continuamos meditando en todo este texto y abordándolo con la ayuda de Dios. Éxodo 35, 20 dice así: Salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová, para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, gracias por darnos la oportunidad de estar reunidos como tu familia que somos, Señor, los llamados por ti, por la gracia de Jesucristo, tus hijos, Señor. Y abrimos el día de hoy, Señor, con nuestro corazón. Abrimos la Escritura, Señor. Abre nuestros oídos, nuestros ojos. Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, permite que esta palabra nos hable, nos inspire, Señor, y nos guíe y nos mueva a ti, Señor, y a tomar decisiones en nuestro día a día, Señor. Confiamos en ti. Gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y fíjate cómo este verso va a resumir, está resumiendo esta enseñanza y esta meditación el día de hoy, pero no sé si recuerdas que la semana pasada y las últimas semanas las cosas no estaban muy bien en el pueblo de Israel. ¿Recuerdas eso? Los capítulos 32 al 34 que estudiamos las últimas semanas nos hablaban de un pueblo de Israel que estaba rebelándose contra Dios, que construyó un altar y construyó un becerro de oro para adorarlo. Se habían alejado de Dios. Pero ahora este mismo pueblo vemos que está con un corazón motivado, estimulado, con un espíritu que tiene fuerza para dar, para trabajar, para continuar con la construcción del tabernáculo. Y es importante aquí que entendamos en qué parte del libro de Éxodo nos encontramos. Los capítulos 35 al 40, que es la última parte de este libro, nos van a contar en todo su conjunto la construcción del tabernáculo. En los capítulos 25 al 31 encontramos cómo Moisés recibe de parte de Dios el diseño del tabernáculo. Pero entre esos dos eventos sucedió la caída del pueblo de Israel con la construcción del becerro de oro. Bueno, pero ahora están aquí y hay un cambio, parece que algo pasó. Y ese es el punto que queremos reflexionar el día de hoy. La pregunta es, ¿cómo es que un pueblo que es llamado por Dios, rescatado por Dios, hace un pacto con Dios, Dios le invita a ser su pueblo, y este pueblo inmediatamente se rebela contra Dios, pero ahora ha regresado y está dispuesto para hacer la obra de Dios? ¿Cómo es que pasó ese cambio? Y eso es donde vamos a estar el día de hoy meditando. Así que entonces, en el verso 1 del capítulo 35, Moisés se va a dirigir otra vez a la congregación. Dice así: Moisés convocó, repito, capítulo 35, verso 1, Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Se trata ahora de obedecer, de responder, de llevar a cabo la construcción del tabernáculo. Pero observa lo que dice:
O sea, va a dar unas instrucciones y lo primero que les dice, versículo 2 es, 6 días se trabajará, mas el séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Qué bonito, ¿no? Mañana lunes llegas a trabajar y le dices a tu jefe o a tu cliente, no voy a trabajar porque es día de reposo. O sea, los está llamando para comenzar una obra, pero lo primero que les recuerda es el reposo, el descanso, el Shabbat. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Y quiero recordarte que no es la primera vez en este estudio en Éxodo que encontramos que Dios le habla al pueblo de Israel acerca del día de reposo. Esta es como la 4ª vez que hablamos de esto. ¿Qué significa entonces? Y mira, necesitamos recordar lo siguiente. El día de reposo, el Shabbat, el sábado como se le reconoce, es primero una ilustración de la plenitud, de la paz y del bienestar que Dios tuvo como intención original al crear todo el universo, toda la tierra, todos los cielos y al crear al ser humano. Tenemos que recordar que Dios creó los cielos y la tierra, como dice Génesis 1, en 6 días y el séptimo día reposó, cesó, descansó, paró de hacer la obra. Lo hizo después de ver que todo lo que había hecho era bueno. Y dice Génesis 2 que lo santificó. Y entonces el día de reposo se convierte como un momento en el que recordamos que Dios es el creador de todas las cosas. Es un día que nos debe recordar que no nacimos para trabajar, que nuestra vida no es solo trabajo, afán y dolor, que nos recuerda que en el principio las cosas no son como ahora son, que tenemos un creador. Pero también el día de reposo nos recuerda que tenemos un Salvador, porque para el pueblo de Israel el día de reposo era una señal del pacto que tenía con ellos. Israel en Egipto fue torturado, fue esclavizado, fue humillado. Dios rescata milagrosamente al pueblo para llevarlos a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, a la tierra del descanso. La tierra que Dios juró a Abraham, Isaac y Jacob entregarles como heredad. La tierra prometida es el símbolo del lugar del descanso, de todas sus aflicciones y de todos sus trabajos. Así que Dios, antes de comenzar la construcción del tabernáculo, quiere que recuerden que no se trata solo de hacer el tabernáculo, que el tabernáculo representa algo, representa la presencia de Dios en medio de ellos, en medio de la tierra. Pero ellos tienen que recordar que Dios es el creador, que hay algo más que la vida que existe, que el bienestar, que la vida y que la plenitud provienen de Dios y no pueden provenir de ninguna otra persona, cosa o deseo, sino que solo pueden provenir de Él. Así que es una ilustración, es una señal, pero también el día de reposo, como lo hemos visto a lo largo de este estudio en Éxodo, es un ritual, porque hay reglas, ¿verdad? Hay ciertas reglas, hay regulaciones, hay cosas que se pueden hacer, hay otras cosas que no se pueden hacer. A toda esa regulación que hemos visto a lo largo de estas semanas, hoy está agregando una más, la de no encender fuego el día de reposo. Pero más allá de un ritual, para nosotros, ¿qué significa? ¿Qué significa entonces para ti y para mí el día de reposo? Y el día de reposo nos recuerda otra vez que no solo hay un Señor que nos ha salvado, que nos ha creado, sino que hay un Señor del día de reposo y que ese Señor es el que nos ha salvado y ese Señor es Jesús. Dios trabajó para salvarnos. Piensa en esto. Dios trabajó para salvarnos y ahora Él nos invita a descansar en su gracia. Nosotros descansamos en su gracia porque Jesús trabajó para salvarnos. Por eso cuando los fariseos cuestionaban a Jesús por qué Él y sus discípulos no celebraban los rituales del día de reposo como estaban previstos en la ley, Jesús les dijo, Marcos 2:27,
El día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, es Señor incluso del día de descanso. Así que hoy nosotros, como una comunidad cristiana, el día domingo, el día del Señor, el día que representa y que nos recuerda la resurrección, eso es lo que celebramos. Esa es la razón por que los cristianos venimos a la iglesia los domingos. Recordamos que tenemos un Señor y que tenemos un Salvador y que Él nos ha hecho descansar de todo ese esfuerzo, por cierto vano, por querer estar en una relación correcta con Dios. Nos recuerda que tenemos que descansar en su gracia y que no hay nada que podamos hacer tú y yo para agradarle, para comprar su salvación. Sin embargo, nos recuerda que alguien trabajó para ganarnos nuestro descanso. Y ese fue el Señor del día de reposo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el día domingo para ti y para mí es un día que nos debe llevar a cesar, a parar de hacer lo que normalmente acostumbramos a hacer. Nos debe llevar a mirar el pasado. Estábamos lejos de Dios, pero ahora hemos sido acercados por Él, por Jesús. Ahora estamos justificados y estamos en una correcta relación por su gracia. El día de reposo, el día domingo nos debe llevar, el día en que descansamos, nos debe llevar a ver nuestro presente y darnos cuenta que no vivimos solo para trabajar, que hay algo más y que hay alguien más por nosotros. Pero también este día que recordamos el día del Señor, el día en que Jesús resucitó, recordamos el día futuro. Jesús habrá de regresar para restaurar todas las cosas. Así que sí, parece contradictorio que Dios comience a llamar al pueblo a una obra, a un trabajo, a construir el tabernáculo, haciéndole recordar que debe descansar en Él. Pero es que la obra no es una simple obra, no es un simple tabernáculo, no es solo una construcción, porque ese tabernáculo representa la presencia de Dios. Es un trabajo físico, pero es un trabajo espiritual. Y si el tabernáculo representa la presencia de Dios, entonces ellos tienen que considerar a Dios desde el principio y que no es en sus fuerzas. Un rabino a principios del siglo pasado, el rabino Abraham Heschel, escribió esto del día de reposo. Dice, el día de reposo es una metáfora del paraíso y un testimonio de la presencia de Dios. Y es interesante esto porque cuando paramos, cesamos, venimos aquí, se abre una ventana que nos lleva a los cielos, que nos recuerda que fuimos redimidos, que nos recuerda que tenemos el presente, está en manos de Dios y que tenemos un futuro asegurado. Y eso nos lleva a depender de Dios y a trabajar en los restantes 6 días, no de acuerdo a nuestros propósitos, sino ceñirnos a los propósitos de Dios. Necesitamos un día de reposo. Necesitamos un día para considerar estas cosas. Quizás es el día de hoy, quizás es el domingo. A lo mejor no es el domingo, pero tú y yo necesitamos un día para eso, para considerar estas cosas, para no quedar sumidos en el afán y en las cosas de este mundo, para poder tener una ventana que nos lleve a los cielos y nos recuerde quiénes éramos, quiénes somos y quiénes seremos. Solo los que creemos, dice el autor de Hebreos 4:3, solo los que creemos podemos entrar en su descanso. No es a través de un ritual, no es a través de una forma específica el descanso, es creer. Eso es lo que nos lleva a descansar. Hebreos 4:6 dice, el descanso de Dios está disponible para que la gente entre, solo por creer. Así que mira, tú y yo podemos entrar hoy en ese descanso, creyendo. Y el pueblo de Israel iba, al ver el descanso, el día de reposo, iba a entrar a una obra confiando en Dios y no en ellos mismos. Así que la primera instrucción que tienen que hacer es descansar. Pero mira la segunda instrucción, versículo 4. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová
todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Y a partir de ahí comienza a hacer una lista grande de materiales que se requerían para la construcción del tabernáculo, de los muebles y de las vestiduras sacerdotales, ¿no? Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino filo, pelo de cabras, pieles de carneros, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, todo lo que se necesitaba, todo lo que estudiamos semanas atrás en los capítulos 25 al 31 está ahí. Entonces ahora la invitación es a tener un corazón generoso, a participar, a traer lo que tenemos para dedicarlo para la obra de la construcción del tabernáculo. Pero no solo eso, porque ahora Dios no solo recuerda el descanso, invita a ofrendar, a traer los elementos, sino que en el versículo 10 vemos que Dios nos invita a participar con nuestros talentos, a participar con nuestras habilidades, a hacer, a construir todo lo que Él ha mandado. Mira lo que dice el verso 10. Todo sabio de corazón entre ustedes vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Y luego, versículos 11 al 19, va a enlistar todos los elementos del tabernáculo. El tabernáculo, su tienda, su cubierta, corchetes, tablas. Versículo 12, el arca. Versículo 14, el candelero. Versículo 15, el altar de incienso. Versículo 16, el altar del holocausto. Versículo 17, las cortinas del atrio. Versículo 18, las estacas del tabernáculo. Versículo 19, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario. Todo enlistado lo que se tenía que hacer. Pero ahora Dios invita a participar en su obra. Primero, nos invita a descansar, porque Él ya trabajó para salvar al pueblo de Israel, para salvarnos a nosotros. Luego nos invita a participar en su obra con lo que Él nos ha dado. Recuerda que Dios mandó al pueblo de Israel a que antes de salir de Egipto tomara del pueblo egipcio oro, plata, alhajas y todo bien precioso, preciado, de valor. Y el propósito era esto, darlo para la construcción del tabernáculo. Ahora también está invitando a servir y a participar. Siempre digo esto y por esto lo digo. Dios no necesita de nosotros, no necesita de nuestros recursos, pero tampoco necesita de nuestras personas, porque es Dios. Pero Él nos invita a participar. Él nos da. Él nos hace abundar en toda buena obra para su obra. Y Él nos da sabiduría de corazón, dice. Nos da habilidades para poder construir, para hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. Nos dota de facultades y nos llama y nos invita a servir, a participar. Eso mismo que está haciendo Dios con el pueblo de Israel es lo mismo que nosotros nos invita a hacer, a descansar en su obra de gracia, a participar de corazón en el servicio y con todo lo que podamos, con lo que Dios pone en nuestro corazón para continuar en su obra. Ahora quiero seguir leyendo porque el punto desde el principio que les dije de la reflexión de este sermón no solo es esto, ¿no? Porque seguramente estás pensando y dices, ok, debo descansar, debo participar, debo servir, ok, está bien. Pero ¿cómo lo haces? Porque el pueblo de Israel, ¿cómo cambió su corazón de la noche a la mañana, por decirlo así? ¿Cómo tengo un corazón generoso? ¿Cómo tengo un corazón confiado en Dios que puedo descansar en Él? ¿Cómo tengo un corazón que sirve? Ese es el punto de esta enseñanza. Porque es algo maravilloso. Cuando lees el verso 20, que es el que nos toca ahora volver a leer porque lo leí al principio, te das cuenta de la respuesta del pueblo de Israel. Mira, leamos esta porción otra vez y quiero agregar algunas cosas. Dice, salió toda la congregación. Todos. El papá, la mamá, los hijos, el perrito, el perico, la abuelita, el tío de la tía.
Es que ellos eran como nosotros los mexicanos, que no podemos ir solos a un lugar. Tenemos que ir todos juntos, ¿va? Todos juntos, todos. Toda la congregación. Fíjate, quiero que observes este énfasis en todo, toda, todos. Toda la congregación. Versículo 21. Vino todo varón a quien su corazón estimuló a comer tacos. Todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad de venir el viernes a comer tacos. ¿Te das cuenta? Pero ya en serio. Dice, todo varón a quien su corazón estimuló, motivó. Todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, le dio ganas, deseos, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres a su brunch también, todos los voluntarios de corazón, y trajeron, y comienza a repetir todo lo que trajeron, que es todo lo que se necesitaba y es todo lo que tenían. Dice que había hombres sabios de corazón con habilidades, pero el verso 25 dice que había mujeres sabias de corazón que hilaban en sus manos, hacían las telas y traían lo que habían hilado. Y versículo 26 dice, todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. Dice que los príncipes trajeron todas las piedras de ónice y las piedras preciosas para los engastes del pectoral para las vestiduras sacerdotales. Y mira cómo termina esta sección, versículo 29. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Es una respuesta positiva, es inmediata, es contundente, es asombroso, tomando en cuenta lo que sucedió 2 capítulos atrás, ¿no? Toda la congregación, todos los hombres, todas las mujeres, toda la obra. Así como el día de reposo habla de la plenitud de la obra de Dios, ahora Dios invita a participar a su pueblo en la plenitud de la construcción de su tabernáculo. Así que hay plenitud en el descanso, pero también hay plenitud en el trabajo, y más cuando ese se dedica a Dios. Dios nos invita a descansar y Dios nos hace partícipes para trabajar para su obra. Versículo 30. Fíjate que sigue pasando. Ahora Moisés dijo a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón. Entonces, todo el pueblo está participando, ofrendando y sirviendo. Y también Dios levanta a personas que van a dirigir esa obra. En este caso, levanta a estos 2 hombres, y el texto es enfático en decir, sí, tienen esas habilidades, pero Dios es quien se las dio. Los ha llenado del Espíritu de Dios. Y la próxima semana, cuando continuemos con esto, veremos qué significa y qué implica esto con mayor detalle, pero otra vez es su obra, son sus recursos, es su pueblo, es su habilidad, es su sabiduría, es su espíritu, y Él nos invita a participar. Pero quiero que observes otra vez la transformación que hay en el corazón del pueblo de Israel. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué hay con ellos?
Los primeros versículos del capítulo 36, los primeros 2 versículos son una reiteración. Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Está la invitación y luego está la reiteración de que lo hicieron. Y luego los versículos 2 al 4 nos dicen cómo Moisés los llama, los invita. Y no solo a ellos, sino a todo hombre sabio, dice el verso 2. Y vuelve a decir, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Quiero llamar tu atención otra vez cómo todo este texto está inundado de esto. Ahí está el énfasis. ¿Qué pasó en el corazón del pueblo? ¿Cómo se transformó un corazón? Si le das la vuelta a la página a Éxodo 32, te vas a dar cuenta de la condición anterior del pueblo de Israel, que refleja la condición de su corazón. Primero, en Éxodo 32:1 dice que viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender, se acercaron a Aarón y le dijeron, haznos dioses. Fíjate, desesperados. Luego, en el verso 7, mientras Moisés seguía en el monte con Dios, dice que Jehová le dijo, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha que corrompido, desesperados y ahora corruptos. Versículo 9, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de ¿qué? De dura cerviz, son necios, duros, tercos, desesperados, corrompidos y necios. No solo eso, si saltas al versículo 25 del capítulo 32, viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, alocados, ¿no? Porque Aarón lo había permitido. Ese es el corazón, un corazón corrompido, un corazón duro y un corazón alocado, desenfrenado. Que ahora el texto dice que es un corazón dispuesto, movido, un corazón motivado. ¿Qué pasó aquí? Y antes de decirte qué pasó aquí, quiero que veas la hermosa y abundante respuesta del pueblo de Israel. Porque ahí en el verso 4 del capítulo 36 dice, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra de Jehová, para la obra que Jehová ha mandado. El pueblo trae mucho más. No solo se dispuso, trajo, sobreabundó. Versículo 6, entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Cuando hicieron el becerro de oro, solo dieron los aretes. Qué codos, ¿no? Solo dieron los zarcillos. Y ahora dieron todo hasta que sobreabundó. Insisto, ¿qué pasó en el corazón de un pueblo que antes fabricó ídolos y ahora está dispuesto a darlo todo para construir un santuario para el Dios vivo y verdadero? ¿Cómo una persona puede pasar de un instante querer seguir a Dios y al otro ya no? En otras palabras, ¿cómo es que un corazón humano puede cambiar? ¿Cómo Dios produce un cambio en nuestro corazón? ¿Cómo puedo pasar de un corazón inclinado al mal, desenfrenado, duro,
¿Cómo puedo pasar a un corazón que es impulsado, movido, motivado, generoso, dispuesto, voluntario, dedicado a la obra de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo cambia nuestro corazón? Esa es la pregunta a la que nos lleva esto que acabamos de leer en el texto. Y es con lo que quiero llevar los últimos minutos de esta enseñanza. Nada más acuérdate que cuando yo digo últimos minutos, ¿a poco sí me tardo? Pues ya vamos. O sea, dije últimos minutos para decirte que ya es el final, pero faltan todavía algunos. ¿Cómo cambia el corazón? Te tengo buenas noticias, porque la Biblia nos dice que sí hay la posibilidad de cambiar un corazón y nos dice cómo, pero necesitamos entender estos principios, porque yo sé que tú, porque yo también, quiero cambiar. Y yo quiero tener un corazón que sea entero para Dios. Y yo creo que todos queremos tener un corazón generoso, dispuesto, voluntario, un corazón motivado. No solo emocionado, sino motivado siempre para responder y seguir a Jesús. ¿Cómo cambia el corazón? Bueno, pues lo primero que tenemos que entender es lo siguiente. El corazón es el lugar donde se toman las decisiones de toda persona. Es el corazón. El corazón dirige la vida. Proverbios 4:23 dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. El corazón. Ahora, el corazón no es el órgano físico que sientes, que te late cuando respiras, ni tampoco es el corazón, está en el estómago cuando sientes mariposillas por ahí. No. El corazón es un centro donde residen lo que pensamos, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Y de una vez necesitamos entender que esto es algo complejo y no lo voy a intentar resumir ni explicar ahorita del todo. Pero lo digo complejo en un sentido de que por más que tú y yo querramos entender en dónde se parte el pensamiento del sentimiento de la voluntad, no lo podemos saber. Muchos intentan en la psicología encontrar por qué piensan lo que piensan y por qué hacemos lo que hacemos y por qué decidimos lo que decidimos. Porque yo creo que te has dado cuenta que pensamos una cosa, sentimos otra y hacemos otra. Ni un bolillo más. Y lo hueles y ya valió todo. ¿Verdad que sí? No lo podemos entender. No lo podemos comprender. Pero déjame decirte algo que sabiamente dijo Agustín de Hipona. En una oración decía él, nos has hecho para ti. Y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Dios nos ha creado para Él y Dios puso un corazón en nosotros y puso esta maquinaria, pensamientos, sentimientos y decisiones para Él. Sin embargo, tú y yo nos dedicamos la gran parte de nuestras vidas para construir dioses y reinos que rivalizan con Dios. Y es en nuestro corazón, en esa mezcla de deseos, pensamientos y voluntad, que se arraigan en nosotros ídolos, que tenemos becerros de oro que tenemos que derribar. Pero por más y más y más que querramos entender qué nos pasa y qué nos pasó en el pasado, por más que queramos ahí, lo único que vamos a llegar a desentrañar es que estamos mal y que necesitamos ayuda. Y de una vez, no le busques más. Jeremías 17:9 dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Uy. Todas las canciones que oímos,
Todo lo que vemos, todo tiene que ver del corazón, ¿verdad? Lo que sentimos, lo que expresamos. Ahora, ser humano significa tener un corazón y eso no está mal. El problema es esta confusión, esta complejidad que hay, que tú y yo no podemos comprender. Es lo más engañoso que hay. Está inclinado al mal. Porque así como el corazón dirige nuestra vida, emociones, pensamientos y decisiones, como un día dijo un famoso cineasta, perverso por cierto, dijo, el corazón quiere lo que quiere. Pues sí, lo que quieres lo vas a conseguir. Porque por más que intentes simplemente seguir a Dios, si no lo deseas, no lo vas a seguir. Pero desear desear a Dios no solo es un asunto de emociones, sino está involucrado en nuestra mente y está involucrado en nuestra decisión. Oye, entonces, ¿cómo? El corazón es el centro de operaciones de tu vida. Y el corazón va a querer lo que quiere, es decir, va a buscar lo que le impulse el propio corazón. No puedes dejar de desear, no puedes dejar de amar en otros términos. Y la pregunta entonces no es si vas a amar a algo o a alguien o no, sino qué vas a amar, qué vas a desear. Allí está el problema, porque somos el resultado de lo que amamos o deseamos. Juan Calvino decía que el corazón es una fábrica de ídolos. Y Martín Lutero decía, aquello a lo que tu corazón se aferra y confía, ese es realmente tu Dios. Así que no se trata de si adoramos o no. Somos adoradores. ¿Qué adoramos? ¿En quién nos aferramos? ¿En quién confiamos? Porque eso realmente es nuestro Dios. Y ojo, cuando hablo del corazón y de los deseos, no estoy hablando solo de emociones, porque el corazón se expresa en esta unión de pensamientos, emociones y voluntad. Eso dirige tu vida. Y el corazón va hacia allá. Y eso te lleva a tomar decisiones que a veces dices, ¿por qué hice lo que hice? ¿O por qué dije lo que dije? Pero la noticia es que Dios, Jeremías 17:10, dice, pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa, según lo merecen sus acciones. Él sí conoce realmente qué sentimos, qué pensamos, qué deseamos. Él es el único, nadie más, nadie más. Por lo tanto, Él es el único que puede cambiar nuestro corazón. Solo puede haber un cambio en nuestro corazón. Solo hubo un cambio en el corazón del pueblo de Israel por la intervención divina de Dios. Solo por eso. Porque cuando el pueblo de Israel estaba en todo este desastre que causó la construcción del becerro de oro, Dios no los acabó, sino que Dios volvió a renovar su pacto y se volvió a revelar a ellos. Dale vuelta a la página, Éxodo 34. Y en uno de esos pasajes más fundamentales de la Biblia, porque a veces Dios mismo se define a Él mismo. A veces queremos encontrar en un libro de teología o en un comentario la definición de Dios y entender quién es Dios. Pero qué maravilloso que Dios nos lleva a su palabra para revelarnos lo que Él mismo dice de Él. Éxodo 34, verso 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Eso es la intervención divina. Eso es lo que comienza un cambio en nuestro corazón. No podemos cambiar por nosotros mismos. Tiene que intervenir su gracia para eso. Una gracia que se hace accesible a ti y a mí a través de Cristo. No hay otra forma.
Así comienza el cambio. El cambio es posible, pero necesitamos a Dios. Romanos 5:8, un pasaje que recordamos mucho y que tenemos muy presente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No, Dios nos esperó a que ya estuviéramos limpiecitos, bañaditos y bien peinaditos, sino que Dios en nuestro pecado nos amó. Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Es ese mismo Dios que en Jesús hace accesible la gracia que tú y yo necesitamos para cambiar. Es ahí donde está la gracia que necesitamos para cambiar los esposos, las esposas, para cambiar como papás, como hijos. Es ahí, no en otro lado, y no está a través de otro ritual o otra terapia, está ahí en el amor. ¿Qué deseamos? ¿Qué queremos? Porque lo que deseamos y queremos se convierte en nuestro Dios con minúscula. Necesitamos del amor de Cristo para transformar nuestro amor. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que estando conscientes de que nuestros deseos, nuestro corazón, deseos, pensamientos y voluntad nos llevan por un camino, es ahí donde tenemos que tomar la intervención divina de amor para comenzar un camino de transformación. Y ahora sí quiero terminar yendo a una historia que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15. Esta historia solamente está en el Evangelio de Lucas. La historia del hijo pródigo. Esta historia la vas a encontrar en el capítulo 15, verso 11. Y yo la voy a parafrasear y solo voy a ir a un versículo, porque entonces, ¿qué hacemos? Ya entendí. Mi corazón me va a llevar a lo que Él desea, piensa, siente. Necesito un cambio y necesito a Dios para ese cambio, pero aquí estoy. Aquí estoy batallando y necesito un cambio en mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos, en mi trabajo. ¿Cómo hago? ¿Cómo cambio esto que siento? ¿Cómo se cambia mi angustia? ¿Cómo se cambia mi depresión? ¿Cómo cambia mi miedo? ¿Cómo cambia mi corazón? ¿Cómo le hago? Bueno, en esta historia encuentro algo que nos puede ayudar. Por supuesto, todo parte del amor de Dios y de su intervención, pero hay algo que tú y yo podemos hacer. Y entonces, Jesús contó esta historia que después puedes leer con detenimiento, la historia del hijo pródigo. Y la historia más o menos, digo más o menos porque yo la voy a parafrasear, nos dice que un hombre tenía 2 hijos y uno de ellos le dijo, papá, dame de una vez mi herencia, ¿no? Divide y de una vez, lo cual es algo ofensivo, ¿no? O sea, muérete, o bueno, te voy a dar como que si estuvieras muerto, pero ya dame mi lana, ¿no? O dame mis bienes, lo que me corresponde. Y este padre, bueno, le da su parte, reparte, y se queda con la mejor parte. No, no es cierto. Y este hijo se va lejos, malgasta todo su dinero, a tal grado que se quedó sin nada. Y padeciendo hambre, buscó a un campesino, a un agricultor, para pedirle trabajo. Y le dieron trabajo. Le dieron trabajo alimentando a cerdos. Y él veía la comida de los cerdos y le parecía deliciosa. Pero el verso 17 de Lucas 15 dice algo fundamental, que es lo que tú y yo podemos hacer. En medio de todo lo que él había hecho, dice el texto, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? La Nueva Traducción Viviente dice, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo. Es donde tú y yo ahorita estamos. Yo quiero hacerte entrar en razón. Yo quiero que vuelvas en ti. Yo quiero volver en sí. Quiero entrar en razón. ¿Qué le hizo entrar en razón al hijo pródigo? ¿Qué le hizo pensar que podía volver? ¿Qué le hizo pensar? El amor de su padre.
Y él pensó y dijo, si mi papá con los jornaleros era bueno, va a ser bueno conmigo. Y en ese momento es cuando él recobra la razón y dice, volveré a mi padre, me levantaré, iré y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Mis queridos hermanos, así es como podemos comenzar o continuar un viaje de transformación que Cristo nos ha regalado en su gracia. Tu corazón y mi corazón fueron hechos para amar a Dios. Nuestro corazón anhela a Dios, pero nuestro corazón está enfermo. Y así como el pueblo de Israel dice, ¿por qué tarda tanto? Vamos a hacer algo. Una forma de decir, ¿por qué? ¿Dónde está Dios? Si Dios existe, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me ha abandonado? ¿Por qué no lo siento? ¿Dónde estaba Dios cuando lo necesitaba? ¿Por qué no lo veo en mi vida? ¿Por qué tarda? ¿Por qué no cambio? Y nos pasamos una gran parte de nuestra vida desperdiciando lo que Él nos ha dado: vida, familia, recursos, talentos. Hoy puede ser el día en el que tú vuelvas, entres en razón y digas, tengo un papá lento para la ira y grande en misericordia. Hoy es el día, si es la primera vez que puedes venir a ese Padre. Pensabas que no tenías un Padre en los cielos, pero ese Dios que te creó te ha salvado y te invita a ser parte de su familia, a llamarte tu hijo y a tratarte como hijo y a ser tu Padre. Pero para todos aquellos que hemos hecho en algún tiempo esa decisión, hoy es un buen día para volver a entrar en razón, volver en nosotros y decir, tengo un papá que me ha amado y que va a continuar llenándome de su amor para transformarme. Hoy es ese día, querida familia. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Pablo lo dijo en 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivamos para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Entramos en razón? ¿Entramos en razón? ¿Volvemos? ¿Volvemos? Pues vayamos al Padre. Vamos a ir al Padre. Y vamos una vez más a sentir, a meditar y a recibir su amor. Solo tenemos que entrar en razón al meditar todo el amor que Él nos ha dado y toda la obra de salvación que Él ha hecho, en la cual tú y yo podemos descansar. ¿Oramos? Y es tu amor lo que nos aprieta, Señor, y es tu amor lo que nos constriñe. Y aquí estamos, Padre, entrando en razón, volviendo en sí. Señor, una vez más, inunda nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad del amor de Cristo. Aprieta nuestro corazón, Señor. Inunda nuestro corazón. David decía, vuélveme al primer amor. Nos acercamos a ti con la confianza que tenemos, un Padre en los cielos, Padre bueno y amoroso, lento para la ira y grande en misericordia, fuerte, celoso y verdadero, que perdona la maldad y la rebelión y que la extiende, Señor. Y en esa confianza nos acercamos a ti, Señor. Necesitamos un corazón nuevo. Necesitamos una vida nueva y nos la has regalado en Cristo. Sigue haciendo tu obra en nosotros, Señor. Sigue transformando nuestro corazón de un corazón duro y entregado al mal a un corazón motivado, Señor, generoso y dispuesto para tus propósitos, Señor.
Llénanos de tu amor, pon en nosotros deseos y pensamientos santos, pero no santos como una moralidad humana, Señor, sino centrados en el amor de Cristo, en el sacrificio de Cristo, amparados en la cruz y no en nuestras propias ideas, Señor. Volvemos a ti, Señor. Inúndanos de tu amor en el nombre de Jesús.